Ok, hola. Bueno, todos están mirando la pantalla. Muy bien. Vamos a comenzar entonces la introducción a el principio divino. Tal y como está escrito en nuestro principio divino general, nos explica, ¿verdad? Todo ser humano rechaza el estado de infelicidad y se esfuerza siempre por alcanzar ese estado de felicidad, aún desde los pequeños asuntos individuales hasta los grandes acontecimientos mundiales que han influido en toda la historia humana. Todo es una expresión de la vida humana, de los pensamientos, de los sentimientos, de las emociones, de las actitudes humanas. ¿Cómo puede ser alcanzada la felicidad entonces por cada uno de los seres humanos? El principio nos enseña que toda persona siente felicidad cuando alcanza sus deseos, cuando cumple sus deseos, cuando satisface su deseo, su necesidad. Sin embargo, la palabra deseo a menudo es mal interpretada. Esto se debe a que el mundo está todavía vinculado a circunstancias que impulsan nuestros deseos, tanto en una buena dirección como en una mala dirección. Es decir, cuando alguien tiene un buen deseo, lo cumple, entonces naturalmente experimentará la satisfacción, la felicidad, la alegría. Pero asimismo, cuando inconscientemente o involuntariamente cumplimos o realizamos nuestros deseos malos, el resultado irremediable es la tristeza, la confusión, el dolor, el sufrimiento. ¿Sí? Y lo importante de este punto es entender, ¿verdad?, que como seres humanos no originales, todavía no tenemos el control verdadero y absoluto de nuestros deseos. Todavía no estamos tan conscientes realmente, ¿okay?, de lo que estamos deseando y por qué lo estamos deseando y qué va a resultar de el realizar ese deseo. ¿Sí? Por eso es tan importante estudiar los principios divinos, que es, más que eso nos habla de los principios mismos de la vida, los principios del amor, las leyes universales que nos rigen y que por lo tanto tenemos que conocerlas puntualmente para poder vivir bajo ellas y con ellas y entonces dirigirnos absolutamente por el deseo bueno. Porque nadie quiere ser triste ni nadie quiere tener sufrimiento, ¿cierto? Todos queremos naturalmente buscar la alegría y la felicidad. Entonces, los deseos que dan origen a las injusticias, por ejemplo, no provienen de una mente original del hombre, provienen de esa mente no original, de esa mente mala. ¿Okay? La mente original es muy consciente de que semejantes deseos nos llevan a la desdicha. ¿Okay? Por ende, la mente original repele, rechaza, ¿okay?, esos malos deseos y se empeña en buscar, en cumplir los buenos deseos siempre, ¿no? La gente busca a tientas la alegría que proviene de la mente original y tal es la condición humana. Busca desesperadamente la luz de la vida evitando las sombras de la muerte, dice esta introducción, ¿no? ¿Okay? Entonces, según los principios divinos, ¿cómo podemos lograr una verdadera felicidad? Tanto parcial como total. Bueno, ya nos explico aquí que está en función de nuestra necesidad, de nuestros deseos como seres humanos. Un pensamiento es un deseo, una emoción viene también impulsada por un deseo. ¿Sí? Yo deseo escuchar el principio divino y entonces estoy aquí sentado para escuchar la palabra. Es un deseo. ¿Okay? Y está funcionando a través de nuestro oído, nuestra mente, porque estamos escuchando la palabra. Es un deseo. ¿Ok? Entonces, el ser humano, que está compuesto de básicamente dos partes, la mente y el cuerpo,
nos indica entonces que cada uno de estos elementos, el cuerpo, tiene sus deseos naturales, ¿ok? Completamente naturales. El deseo de descansar, el deseo de comer, el deseo de ingerir agua, ¿ok? El deseo de caminar, ¿sí? El deseo de hacer nuestras necesidades. Son los deseos naturales del cuerpo, ¿ok? Cuando cumplimos, satisfacemos esos deseos, entonces experimentamos esa necesidad o esa felicidad externa, material, corpórea. Al igual, también existen deseos internos, invisibles, espirituales, que no los vemos, pero sí están ahí. Reitero, el deseo de escuchar la palabra, el deseo de escuchar la música. ¿Vemos la música? No, no vemos la música, la escuchamos, ¿verdad? Es invisible, pero está ahí. ¿Okay? La percibimos entonces y somos felices, ¿verdad? Más aún cuando respondemos a las preguntas de nuestra mente, de nuestro mundo interno, de nuestro ser espiritual interno. ¿Quién soy? ¿Qué soy? ¿Cómo soy? ¿Por qué soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Existe un mundo espiritual? ¿Existe Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Qué es Dios? ¿Dónde está Dios? Todas estas preguntas que vienen de esa necesidad interna como seres humanos, muchas veces nos tienen intranquilos. ¿Por qué? Porque no encontramos una respuesta. ¿Okay? Entonces, contrario, cuando respondemos esas preguntas, somos felices. ¿Okay? Cuando entendemos el sentido de la vida, del amor, por ejemplo, es una felicidad interna, espiritual. ¿Qué pasa entonces cuando satisfacemos las dos necesidades, tanto interna como externa, tanto la necesidad de la mente como el cuerpo? Pues entonces podemos pensar que tenemos una felicidad completa. Hay la armonía entre estos dos tipos de felicidad espiritual y material. Y así debe de ser, ¿no? En la vida del ser humano. Porque ¿cuánta gente conocemos, quizás, verdad, que tiene externamente muchas cosas, grandes mansiones, muchos autos, ¿ok? Se viste muy elegantemente, come pero excelentemente, pero está vacío por dentro. No hay la felicidad interna. No tiene con quién relacionarse. No tiene a quién llamar. Está solo en la vida. A pesar de que tiene todas las cosas materiales, repito, internamente está vacío, está solo. ¿Ok? Entonces, el principio nos enseña que debemos encontrar la fórmula para los dos tipos de felicidad, interna y externa. Porque así somos. ¿Okay? Porque nuestra mente fue creada para buscar esa realidad interna, esa verdad. Así como el cuerpo fue creado para conocer toda la realidad externa. Perdón, ahí hay una equivocación. ¿Okay? Es realidad externa en la parte del cuerpo, ¿no? ¿Okay? Y hasta hoy en día, por ejemplo, la ciencia, todas las ciencias físicas, químicas, biológicas, naturales, etcétera, nos han ayudado, le han ayudado al ser humano a conocer ese mundo externo, ese mundo visible, esa naturaleza. Gracias a la ciencia, hoy podemos entender grandes cosas, tanto así que el hombre ha conquistado el espacio. Y eso es increíble, ¿no? Okay. Pero también entonces nuestra mente busca el conocimiento de la realidad interna. ¿Okay? Y la realidad interna o la necesidad de la mente espiritual, de la mente interior, originalmente tenía que ser satisfecha por la religión. Sin embargo, hoy por hoy encontramos mucha confusión en las religiones. Incluso la gente ya no quiere acercarse a las iglesias o a las religiones, ¿cierto? Porque no hay una claridad. ¿Sí? No hay una claridad en ello y más encontramos una confusión. ¿Sí? Entonces,
la filosofía, la ideología, ¿ok? La verdad, la palabra, todo esto debería de satisfacer la necesidad interna, ¿no? Así como la ciencia, la verdad externa o la necesidad externa, ¿no? Ambas cosas, ¿ok? Ambas cosas, ¿no? Deben de estar completamente ligadas, interrelacionadas, complementarizadas para satisfacer, pues, la necesidad original del ser humano. ¿Sí? Una ciencia y una religión, un conocimiento externo y un conocimiento externo. Algo que nos dé la respuesta a todas las preguntas del mundo exterior, asimismo, a todas las preguntas de nuestros mundos interiores que están dentro de nosotros mismos, en nuestra mente, en nuestro corazón. Esa es la necesidad de esta nueva expresión de la verdad. ¿Ok? Esa es la necesidad. Dar respuestas a las preguntas básicas de la vida y del amor. ¿Ok? Repito, ¿quién soy? ¿Cómo soy? ¿Por qué soy así? ¿Cómo puedo cambiar? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué hay más allá de la vida? Todas esas preguntas básicas que todo mundo naturalmente nos hacemos cuando entramos en conciencia, ¿no? Al punto de armonizar la religión y la ciencia y que no estén en conflicto una con otra. Albert Einstein decía que la religión sin la ciencia es una religión ciega y que la ciencia sin la religión es una ciencia tullida. Es decir, no puede caminar porque no ve. ¿Sí? Es como poner a caminar un ciego sin un bastón o sin un lazarillo, ¿verdad? ¿A dónde va? Entonces, quiso decir él, uno de los más grandes científicos, que tanto la religión como la ciencia son de vital importancia, ¿no? Y que una con otra deben de apoyarse y complementarse, ¿no? Y en base a ello, en base a estas dos verdades, entonces podemos trabajar correctamente en la vida, en el amor, en el ser humano, en la realización, en la construcción de una familia. ¿Okay? Y esto nos ayudará a restaurar la familia, ¿okay? A fomentar la unidad familiar, ¿sí? A fomentar las verdaderas relaciones, a enseñar a la gente cómo hacer verdaderas relaciones entre padres e hijos, entre esposo y esposa, entre hermanos y hermanas. ¿Y esto a qué nos lleva? A unir a la humanidad que hoy está desunida. ¿Por qué? Por la falta de esta nueva expresión de la verdad. Preparar a la gente para el mundo espiritual eterno y armonizar ambos mundos incluso, ¿no? Sí, mucha gente tiene total convicción de que solamente somos un pedazo de carne y hueso y que el tiempo que vivimos en la tierra es el absoluto y morimos y ya, se acabó la historia y se acabó la vida y se acabó, ¿no? El objetivo, el propósito del ser humano. No hay nada más allá. Así piensa hoy en este siglo XXI, ¿verdad? Mucha gente todavía, ¿no? Que no conoce el mundo espiritual. ¿Sí? Entonces, esta verdad, esta nueva expresión de la verdad nos debe de explicar completamente qué es este mundo físico y qué es ese mundo espiritual. ¿Ok? En el cristianismo, el Maestro Jesús nos enseñó y nos dio algunas pistas, incluso algunas promesas. ¿Okay? Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. ¿Qué significa? Que en el tiempo en el cual él vino, el nivel intelectual y espiritual de la gente que estuvo con él no era tal, ¿okay? No era del tal nivel que no le podían entender. Él habló tantas cosas, tantas verdades, con tantos principios, sin embargo, no pudieron entender la profundidad de todos estos principios. Por eso reflejó, y aún todavía tengo tantas cosas que decirles, pero no me pueden entender. No es que no me quieran entender, no me pueden entender, no están al nivel todavía de...
Pero cuando venga nuevamente el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, no en parte, toda la verdad, dice Juan 16, 12, 13. ¿Sí? Juan 16, 25, estas cosas os he hablado en alegorías, en parábolas, en ejemplos, en formas, en modelos. El tiempo viene cuando ya no os hablaré así, de esta forma, en ejemplos, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Esto es muy importante. Es como cuando el niño de 5 años le pregunta a mamá, mamá, ¿cómo nací? Mamá puede darle una explicación completa, biológica, total de cómo nacen los niños. No, ¿verdad? No porque no quiera, sino porque no puede comprender esa explicación, ¿verdad? Sí. Incluso a mamás algunas le dicen, no, mira, es que tu papá sembró una semillita y entonces esa semillita germinó y bueno, después tú veniste, ¿no? Ok, entonces así en ejemplos, así habló Jesús hace 2000 años, ¿no? En alegorías. ¿Por qué? Repito, porque la gente de ese tiempo no tenía el nivel intelectual y espiritual para entender todas estas cosas, ¿no? Pero llegará el tiempo en que hablará claramente acerca del Padre. ¿Quién es Dios? ¿Qué es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué está Dios? ¿Qué hace Dios? Porque ahora vemos por un espejo, veladamente, pero entonces, en el tiempo futuro, en el tiempo en que venga nuevamente Jesús, ¿okay? En una segunda venida, ahí veremos cara a cara. ¿Sí? Ahora conocemos en parte, pero entonces conoceremos completamente, ¿ok? Entonces, en resumen, una verdad clara, concreta y concisa, completa, total, ¿sí? Bíblica, científica, histórica, práctica, real, entendible, comprendible por todo ser humano. Así exige nuestra mente original una verdad. ¿Ok? Ya no en parábolas. Entonces, al mismo tiempo, esta verdad nos está invitando a ¿qué? A abrir nuestra mente y a renovar nuestra mente, ¿no? ¿Ok? Porque todo es así. Díganme ustedes, ¿ok? ¿Quién de ustedes ahora, en este tiempo, ¿ok? Usa entonces, la verdad se da sobre la base de la disposición humana. ¿Qué significa esto? La verdad se da sobre el nivel de comprensión que tiene en la tierra el ser humano. ¿Ok? Ustedes no le darían una explicación profunda sobre cómo nacen los niños a sus hijos si estos apenas tienen 3 o 4 o 5 años, ¿no? Asimismo, Dios ha estado revelando la verdad al ser humano que en un principio cayó poco a poco. ¿Ok? Desde el tiempo de Adán a Moisés, por ejemplo, ¿ok? Solamente Dios se relacionó con el hombre, ¿ok? A través de ofrendas, a través de cosas materiales, ¿no? ¿Sí? Después, en el tiempo de Moisés, fíjense, 2000 años más tarde, ¿ok? Dios le reveló a Moisés los primeros 10 mandamientos después de la caída. ¿Okay? No matarás, no robarás, no fornicarás, no adulterarás, etcétera, etcétera, no hagas porque eso es malo, ¿no? Ese fue el nivel de entendimiento del ser humano en el tiempo de Moisés. ¿Okay? Más tarde, en el tiempo de Jesús, estamos hablando de 4000 años después, 4000 años después del principio de la humanidad. ¿Sí? Viene Jesús con una nueva expresión de la verdad también, el Evangelio. ¿Okay? Incluso Jesús se atrevió a decir, no más 10 mandamientos, ahora solamente habrá 2. Ama a Dios con toda tu mente, todo tu corazón y toda tu alma y ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Se dan cuenta? Esos 10 mandamientos los resumió en 2. Así de fuerte estuvo eso. ¿Sí? Al final, antes de que Jesús fuese crucificado, ¿okay? El apóstol Juan todavía nos expresa un nuevo mandamiento, y así fue llamado, el nuevo mandamiento, donde Jesús dice, ama a tu prójimo como yo lo he amado.
Un solo mandamiento resume todo. Ama a tu prójimo como yo lo he amado. ¿Y cómo ha amado Jesús? Es una gran lección, ¿verdad? Y aún esa nueva verdad del tiempo de Jesús, ¿ok? Todavía tiene algo más nuevo. Él mismo lo anunció, repito, en Juan 16, 12:3, en Juan 16, 25, una nueva expresión de la verdad, clara, concreta, concisa, específica, bíblica, histórica, ¿okay? Real, substancial. Así que todo mundo pueda entender esa nueva expresión de la verdad. Entonces será dada, señores, por el Señor de la segunda venida. ¿Sí? El Señor de la segunda venida. Y esa nueva expresión de la verdad debe ser capaz de resolver la crisis de la familia, la inmoralidad sexual, la drogadicción, el alcoholismo, el crimen, la delincuencia, el racismo, el hambre, la pobreza, la contaminación del medio ambiente, conflictos, guerras, hambres, miserias y tantas situaciones reales en las cuales hoy el hombre está inmerso. Por esta razón es que el principio divino revela el corazón de Dios en la creación, revela el corazón de Dios en la caída, en la pérdida del ideal, y revela el corazón de Dios en la salvación. Estos 3 puntos apúntenlos porque estos 3 puntos son pregunta de examen y también estos 3 puntos es lo más importante de este principio que vamos a estudiar en 40 días. Estos 3 puntos. ¿Ok? Entonces, esta verdad fue revelada al joven en aquel tiempo, al joven Moon, el joven Sun Myung Moon, ¿ok? En una gran montaña en Corea a la edad de 16 años. Él tuvo entonces el descubrimiento instintivo, el encuentro con figuras espirituales, que es un resultado de revelación, razón, oración, ¿okay? Con lágrimas, ¿okay? E intenso estudio, ¿no? Esto es muy importante. Las religiones deben entonces preocuparse más de la voluntad de Dios para salvar al mundo que por la salvación de los individuos o el bienestar de su propia denominación religiosa. Dios no es un Dios de una religión. Dios no es el Dios de una sola creencia. Dios es el Padre de hoy, cerca de 8,000 millones de seres humanos en la tierra. Y a todos los quiere y los ama por igual. Entonces, esto puede lograrse solo a través de la nueva expresión de la verdad. Por eso es tan importante, señores, que podamos entender y comprender y aceptar esta nueva expresión de la verdad. Y subrayo, aquí dentro de este público, que agradezco a cada uno de ustedes su atención, podemos tener 3 tipos de personas. Los que escuchan y buscan cómo refutar esto y cómo decir esto es mentira. ¿Ok? Los que escuchan y reflexionan y analizan, ¿ok? Y están dispuestos a hacer un cambio en su vida, ¿ok? Y aquellos que escuchan y ni bien ni mal, ni les interesan, ni se preocupan, ni se acongojan. Espero, de verdad, que cada uno de ustedes sea de esas personas que hoy quieren empezar a hacer un cambio en sus vidas, ¿ok? Y busquemos juntos en este seminario la verdadera voluntad de Dios. ¿Okay? Que pueda unir a todas las razas, las culturas, las tradiciones religiosas en todo el mundo. ¿Okay? Con la finalidad de formar una sola familia bajo Dios. Y nos podamos ver a partir de ahora como hermanos y hermanas. ¿Ok? Muchas gracias. Entonces, esta fue la introducción a el principio divino. ¿Ok? Estamos a la orden. ¿Dónde está el MC? ¿Qué continúa? ¿Qué sigue?
no sé dónde quedó. Ok, abrimos un espacio para tiempos para preguntas y respuestas. Tenemos dos opciones. Una, pueden escribir en su chat. Okay. En su chat pueden escribir la pregunta y con gusto las estaremos leyendo y contestando. O pueden activar su micrófono, ¿okay? Y escuchemos sus preguntas. Más que una pregunta, hermano Felipe, Claudio Roa de Chile, Adelante. felicitarlo por la introducción maravillosa, realmente nos llena de espíritu nuevamente, sobre todo dar vida a los nuevos hermanos que se están incorporando, que lo tomen con todo el espíritu de los padres verdaderos, porque realmente eso les va a llenar su vida de felicidad. Lo felicito, hermano. Buena y gran Gracias, abrazo. muy amable. Gracias, gracias por estar acá con nosotros, acompañándonos. Bien, tenemos 3 minutos. Perdón que por ahí hubo algunas fallas técnicas. Se nos cortó la transmisión, ¿verdad? Pero aquí estamos, por eso también atentos, ¿verdad? Alguien que haya tenido alguna inquietud, que haya alguna duda, algo que no se escuchó o no quedó muy claro en esta etapa de introducción. Recuerden, estamos en la introducción apenas. ¿Okay? Con gusto les respondemos. Vayan haciendo sus anotaciones, reitero, ¿okay? Porque quienes gusten, ¿verdad? Aquí en la Federación de Familias todo es de voluntad, todo es voluntario, ¿ok? Quienes gusten realmente escuchar los principios y aprender los principios puede cambiar su vida, ¿eh? Y vamos a hacer una evaluación, ¿verdad? También, quienes gusten participar, adelante. ¿Levantó la mano, señor Plácido? ¿O estoy imaginando? Ah, se está estirando usted. Ok, ok. Muy bien, muy bien. Vale. ¿Alguien entonces? ¿Algún comentario? Si no tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna sugerencia, bueno, que coordinemos más correctamente, pues sí, también, ¿verdad? Reitero las disculpas. Seguimos. Sí, habla el... ¿se me escucha? Habla Regis Arzú desde Honduras, elogiando igualmente la gallardía que tiene que todo el hermano en utilizar este medio para traernos a nivel mundial esta introducción al principio, a sabiendo, antes, o sea, de hace tiempo escuchábamos de que el adelanto de la ciencia es mesiánica, y hoy día, gracias a la pandemia, estamos descubriendo la importancia y la parte humana, la parte, o sea, esencial de este tiempo, y que en verdad el adelanto de la tecnología vale la pena. Hoy estamos disfrutando de este beneficio. Gracias, hermanos. Al más mayorcito. No sé por qué, pero le regalé. Miedo. Señor Felipe, su micrófono está cerrado.
Cierto, perdón. Sí, decía yo que es increíble, ¿verdad?, cómo es el ser humano. ¿Ah? Va descubriendo tantas cosas, inventando tantas cosas. ¿Y quién iba a decir que hoy estuviéramos aquí, aún dentro de esta pandemia en todo el mundo, que nos marca muchas restricciones? Sin embargo, para Dios no hay imposibles, ¿no? Y podemos utilizar esta gran tecnología para poder mirarnos y escucharnos y hablarnos y reunirnos y compartir esta gran verdad que nos ha heredado el reverendo Sun Myung Moon. ¿Vale? Entonces, aprovechemos este tiempo, ¿ok? Y esta posibilidad y esta herramienta para poder prepararnos, hermanarnos, crecer y solucionar tantas situaciones que hay en nuestras sociedades, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿escuchan todos? Muy bien, ok, vamos a continuar entonces. Ahora sí, entremos en materia, entremos en el estudio del principio divino. Vamos a ver el capítulo número 1. Los principios de la creación, es esta parte 1. ¿Cómo podemos conocer a Dios? Es la primera y gran pregunta que nos hemos hecho todo el tiempo. Grandes y chicos, todo ser humano. ¿Cómo lo podemos conocer si para empezar es invisible? No lo vemos. A través de las experiencias humanas, es decir, de la relación de los seres humanos, de padres a hijos, por ejemplo. ¿Okay? A través de las Sagradas Escrituras. Y así como en el judeo-cristianismo existe la Biblia, en otras tradiciones existen otras formas, otras expresiones, otros libros, ¿no? A través del mundo natural, ¿quién no disfruta salir al campo, al mundo natural, a las hermosas playas, a los hermosos bosques, y sentimos una paz, una armonía? Cuando estamos en esos ambientes decimos es que es la presencia de Dios, ¿no? Dentro de uno mismo, ¿sí? El famoso Clemente de Alejandría decía, conócete a ti mismo, porque el que se conoce a sí mismo conocerá a Dios. Pero a veces esto no es suficiente, ¿verdad? Porque hay tanta confusión en el hombre que ni a nosotros mismos nos entendemos o nos aceptamos a veces, ¿no? Ok. En el Antiguo Testamento, porque muy cerca de ti está la palabra, muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Okay. Así, y si la palabra es de Dios, entonces la palabra es el reflejo de Dios también. Okay. Vamos a usar un método muy simple, ¿no? La famosa ley de la causa y el efecto, para poder ir descubriendo quién es Dios, qué es Dios, cómo es Dios, cuáles son las características de ese ser causal. Obvio, no lo vemos, ya dijimos hace un instante, ¿verdad? Pero podemos conocer su naturaleza y sus características. ¿Cómo? A través de esta ley de la causa y el efecto. Así como no podemos conocer al artista que realizó esa excelente obra de arte que está en ese cuadro, porque el artista ni sabemos cómo se llama. Pero cuando estudiamos esa obra de arte, cuando vemos qué está reflejado ahí, podemos entender algunas de las características de la naturaleza misma de ese personaje que lo pintó, aunque él sea invisible para nosotros. Es decir, que a través de la obra podemos conocer la mente del artista. Asimismo, a través de los hijos podemos conocer algunas de las características de los padres. Esto, repito, basados en esta ley de la causa y el efecto, que es una ley universal, es una ley absoluta. ¿Ok? Entonces, de esta forma es como vamos a poder ir descubriendo algunas de las características de este ser creador, de este ser causal, llámesele como se le llame, Dios, Alá, Jehová, Yahvé, mente universal, energía universal, universo, como tú le quieras llamar, ¿no?
Hay un ser causal, eso es indudable. No aparecieron todas las cosas de esta hermosa creación y de este gran universo automáticamente. Todo tiene una causa. Dice en Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Dios, su poder eterno y su divinidad, se hacen claramente visibles a través de todas las cosas creadas de forma inexcusable. Entonces, basado en este pasaje bíblico y en este principio de que lo externo refleja lo interno, de que todo tiene una causa, estudiemos entonces el efecto que es el universo, que es visible, que es material y que a través de la ciencia lo hemos podido conocer paso a paso para descubrir qué características entonces y qué cualidades y qué dones tiene, okay, ese ser causal. A través de estudiar el cuerpo podemos conocer la mente. ¿Y cómo es este universo? ¿Cómo es este mundo, este material, esta creación en la cual vivimos? Bueno, la ciencia nos ha enseñado que prácticamente todo en la naturaleza tiene dos dimensiones, una externa y una interna. Incluso que el aspecto externo es el reflejo de la parte interna. Así como la parte externa es visible, la parte interna es invisible y no por eso no existe. Yo no puedo ver qué están pensando ahora. Me puedo imaginar algo, ¿verdad? Pero exactamente no puedo saber qué están pensando ahora. Lo sabré cuando ustedes lo substancialicen, lo exterioricen a través de su cuerpo. ¿Ok? Entonces, esta característica, esta dualidad, esta complementariedad, se le llama características duales. ¿Sí? La mente y el cuerpo son los dos aspectos correlativos del ser humano. Este es muy importante entender. Entonces, vamos a estudiar estas primeras características que encontramos en ese ser visible, en esa parte visible, en esa parte exterior material. ¿Sí? La ciencia, reitero, nos ha enseñado a través de todos los tiempos, ha descubierto la física, la química, las leyes naturales, nos han enseñado, ¿verdad?, que los seres humanos, los animales, las plantas, los minerales, todos estos elementos básicos de la naturaleza tienen esas características duales, ¿no? El mundo mineral, es decir, las partículas, los átomos, las moléculas, tienen un carácter interno y una forma externa. ¿Cómo es posible que dos átomos, por ejemplo, ¿okay? Dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno formen una molécula de agua? ¿Cómo saben? ¿Cómo saben ellos que tienen que encontrarse, juntarse, unirse, ¿okay?, abrazarse para formar una molécula de agua? ¿Quién les dijo? ¿Cómo saben ellos? Indudablemente, entonces, si ellos lo hacen, es porque tienen dentro de su estructura molecular una información que le podemos llamar una naturaleza directiva inherente. Algo los dirige naturalmente, inherentemente. Y eso es una información. Hay información ahí en esos microscópicas partículas. ¿Okay? Y dos partículas forman átomos y dos átomos forman moléculas, ¿no? ¿Por qué lo hacen así? Porque algo los dirige. Esa información, reitero, que es parte de ese carácter interno. ¿Sí? Y la forma externa hoy es visible, ¿no?, a través de potentes microscopios, ¿vale? Los científicos han podido observar el comportamiento, la masa atómica, ¿ok?, de las partículas de esos átomos y de esas moléculas. Y hoy sabemos, ¿verdad?, que dos partículas hacen un átomo, dos átomos hacen una molécula, y dos moléculas o más hacen una sustancia, y dos o más sustancias hacen una célula, y dos o más células hacen un tejido, y dos o más tejidos hacen un órgano, y dos o más órganos forman un cuerpo. Y ese cuerpo es el cuerpo de una planta, es decir, el siguiente elemento de la naturaleza más arriba del mundo mineral. Por lo tanto, las plantas también tienen entonces una forma exterior, que es su cuerpo, sus ramas, sus hojas, sus flores, y toda esa expresión que tienen ahí las plantas solamente viene de
una mente vegetal. Algo les dice. ¿Por qué cuando sembramos en la tierra un frijol, una semilla de frijol, por qué no crece hacia adentro de la tierra? ¿Por qué tiene que salir hacia, ahora sí que valga la redundancia, por qué tiene que salir hacia afuera de la tierra? Él sabe. La semilla sabe. Hay toda una información, hay todo un código genético dentro de esa semilla que le hace hacer todo lo que tiene que hacer. De una forma clara, concreta y concisa, perfecta, no hay falla. Esa es la mente vegetal de la planta. Las plantas piensan, entre comillas, las plantas sienten, entre comillas, ¿ok? Mamá le habla a sus plantas, ¿ok? A sus rosales, y estos están lindos, hermosos, porque sienten la energía del ser humano, ¿ok? Entonces tienen su mente vegetal y la expresan a través de su cuerpo, ¿ok? Y las plantas, entonces, los vegetales sirven como alimento también para los animales. El siguiente nivel de la creación, el mundo animal. ¿Okay? El mundo animal tiene un cuerpo físico, externamente hablando, y tiene un instinto. Los animales se dirigen por 3 instintos básicos. El instinto de vivir, el instinto de sobrevivir y el instinto de reproducir. El instinto de vivir les hace, ¿okay?, respirar, alimentarse, buscar los líquidos, buscar las zonas donde hay la comida. Ese es el instinto de vivir. El instinto de sobrevivir es el instinto de defenderse, de protegerse de animales más grandes. ¿Okay? Y el instinto de reproducirse naturalmente. Ellos saben perfectamente cuándo es su tiempo y su época de celo. ¿Sí? ¿Quién los dirige? Ese instinto. ¿Ok? Y lo expresan a través de su cuerpo. Y por último, los seres humanos, el nivel más alto de expresión de la naturaleza, también. ¿Okay? Tenemos esa complementariedad, esa dualidad, esa mente, ¿ok? O carácter interno, ¿sí? Espíritu, yo interior, y lo expresamos a través de nuestro cuerpo. Obviamente, el concepto de mente no es solo esa parte pensante, sino engloba muchas cosas más allá que vamos a estudiar aquí con profundidad. ¿Okay? Pero en resumen, entonces todo el mundo, todo el universo, lo que hoy conocemos en nuestro planeta Tierra como creación, ¿okay?, tiene esas características duales. ¿Y qué es lo interesante aquí? ¿Vale? Que estas características duales se rigen bajo principios. Número 1, son complementarias. Son complementarias. No tiene razón de ser la mente sin el cuerpo. No tiene razón de ser el cuerpo sin la mente, ¿cierto? Son complementarias. ¿Sí? Número 2, son dependientes el uno del otro. Interdependientes el uno del otro. Es decir, se atraen naturalmente. Y número 3, cuando lo hacen es porque van a formar algo más grande. Repito, un protón positivo, ¿para qué existe ese protón positivo? Para un electrón y viceversa. No tiene razón de ser el protón si no existe el electrón, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, el protón y el electrón se atraen naturalmente. ¿Ok? Son complementarios. Y cuando se unen es porque van a crear algo más grande. Esos son los 3 principios de esta dualidad. Y todo en la creación funciona así. ¿Ok? Y otro punto importante es que el uno existe para el otro. Los minerales existen para las plantas para los animales para los seres humanos. Es decir, las minerales, plantas y animales para los seres humanos. ¿Y qué pasa cuando el humano externamente muere? ¿A dónde va su cuerpo? Al mineral, se hace polvo. Y es un ciclo, ¿verdad?, que está ahí, ¿no? Hay toda una relación entre estas características duales de una forma perfecta. Ahora aquí viene la pregunta importante. ¿De dónde vinieron estas características duales? ¿Cómo aparecieron en la creación? Reitero, de esa forma tan perfecta, tan precisa, tan exacta, tan complementaria. ¿Quién las puso ahí? Obvio. Si están en el efecto, es porque están en la causa. Obvio.
si estas características duales existen en la creación, es porque también están en la causa. Llámese como se llame, ¿no? Okay. Entonces, el ser causal absolutamente tiene estas características duales. Ese carácter interno, que en coreano es Sunsan, esa forma externa, que en coreano es Hyunsan, se refiere a eso, al aspecto interno, algo muy profundo. ¿Okay? El aspecto externo también algo muy profundo. La parte interna es sujeto, la externa es objeto. Uno es causa y otro es efecto. Uno es invisible, otro es visible. Uno es espiritual, otro es material. Uno es ilimitado, otro es limitado. La forma externa es limitada. Y si es limitada en el tiempo y en el espacio, entonces es temporal. Y si la parte interna es ilimitada en el tiempo y en el espacio, entonces es eterna. Por eso el Dios espiritual es eterno, porque es ilimitado en el tiempo y en el espacio. Y la misma palabra lo dice, no tiene límite en el tiempo, es eterno. Entonces, Hyunsan es el segundo Sunsan. Hyunsan es la parte externa del Sunsan. ¿Okay? Hyunsan es el cascarón del Sunsan, ¿no? Hyunsan es el hardware y Sunsan es el software, ¿okay? De la naturaleza. Así es, esa naturaleza de ese ser causal, la forma externa, toda la materia y la energía que ustedes pueden imaginarse que hay en el universo y que hoy estamos entendiendo que esta materia no existe como una materia loca, tiene principios, tiene propósitos claros, concretos y concisos. La energía no existe alocadamente en el universo. ¿Okay? Tiene principios y esos principios son el carácter interno. ¿Sí? Si el carácter interno es verdad, amor y bondad, es decir, intelecto, emoción y voluntad, entonces la causa también tiene intelecto, emoción y voluntad. Conceptos, leyes, principios, conceptos físicos, matemáticos, químicos, naturales, etc. ¿No? ¿Sí? Así es la mente de Dios. Pero la esencia de todo esto es el impulso de dar, el impulso de crear, el impulso de hacer, que se llama corazón. Esa es la esencia de Dios. Es el impulso irrefrenable de dar amor para que el ser amado se sienta feliz. Es lo que motivó a crear. Esta es una gran pregunta que todo el mundo en algún momento quizás se ha hecho, ¿no? ¿Por qué Dios se metió en problemas? ¿Por qué Dios nos creó a los seres humanos tan conflictivos? ¿Por qué? Si Dios es todopoderoso, absoluto, eterno, incambiable, omnisciente, omnipresente, etcétera, ¿qué necesidad Dios tuvo de crear las cosas? Y más aún a los seres humanos. Porque esto es en teoría. Porque imaginen a un ser humano, a un ser como Dios, así en el principio, absoluto, eterno, incambiable, omnisciente, omnipresente, todopoderoso, sin nadie a su alrededor. ¿Podría ser feliz? ¿No? Esa fue la razón por la cual Dios empezó a crear. Tener algo y alguien con el cual relacionarse. Entonces, ese impulso irrefrenable de dar amor que se llama corazón, o que es el corazón, es para que el ser amado se sienta feliz. Eso es lo que motivó a Dios crear. Es lo que le da sentido y propósito a la creación y a la vida. Es también la esencia de toda naturaleza humana. ¿Okay? El apóstol Juan escribió en la primera carta de Juan 4:16, Dios es amor. Entonces, si Dios es amor, Dios es corazón. Y entonces el corazón es el impulso de amar. Y del corazón sale la vida. Proverbios 4:23. Entonces, esas son unas de las características de Dios. Y ese impulso de dar amor desinteresadamente, emoción, intelecto y voluntad. ¿Sí? La emoción nos hace sentir, el intelecto nos hace pensar y la voluntad nos hace hacer, sustancializar las cosas.
Cuando sentimos, cuando amamos, entonces se refleja la belleza, ¿no? ¿Sí? Cuando pensamos, es porque tenemos o buscamos la verdad. Necesitamos la verdad para pensar. Y cuando juntamos el sentir y el pensar, cuando juntamos la emoción y el intelecto, cuando tú entiendes algo y sientes algo, es cuando lo puedes hacer a plenitud. Si tú solo piensas algo y no lo sientes, quizás te sale más o menos. O al revés, si tú piensas algo y no lo sientes, quizás también te sale más o menos. Pero cuando realmente sientes algo y lo sabes completamente, ahí está la voluntad completamente. ¿Se dan cuenta? Entonces, la belleza es la base del arte. La verdad es la base de la ciencia. Y la bondad es la base de la religión, el bien. Todo esto nace del corazón, de ese impulso irrefrenable de dar y dar y dar desinteresadamente, porque así es el universo. ¿Sí? ¿Qué es la forma externa de Dios entonces? La materia está hecha de partículas. ¿Y las partículas de qué están hechas? ¿De qué están hechas las partículas? Cuando Max Planck quiso investigar de qué están hechas las partículas, encontró subpartículas, fotones, mucho más pequeños. Y después hicieron toda una investigación que no viene al caso, pero cuando descubrieron qué hay adentro de lo más pequeño de las partículas, ¿saben qué encontraron? Nada. Una luz salió de ahí. Eso es energía. Por eso hoy entendemos la famosa ecuación de la energía del más grande científico Albert Einstein, ¿no? Él dijo, la energía es igual a la materia en movimiento. Es decir, la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Pero si hacemos la velocidad de la luz al cuadrado unitaria, entonces la energía es igual a la masa. Por lo tanto, la energía se transforma en materia y la materia se transforma en energía. De ahí su gran ley, que la energía y la materia ni se crean ni se destruyen, solamente se transforman. La energía se transforma en materia y la materia se transforma en energía. ¿Okay? Y la energía es invisible. ¿Sí? La primera energía universal, la fuente de todas las energías que hay en el universo, ¿no? Entonces, esa es la forma externa de ese ser causal. ¿Sí? La preenergía con lo que está creado absolutamente todo en el universo. ¿Sí? Esa es la causa de toda la cosa material. Hecha materia, valga la redundancia, ¿no? ¿Okay? Entonces, la forma externa de Dios, reitero, es toda la materia y toda la energía, ¿no? Pero tiene un pensamiento, una información. Y hay otros elementos también importantes en el mundo natural, otro tipo de características que encontramos. ¿Okay? En el mundo mineral, ya lo habíamos comentado, encontramos protones y electrones, es decir, positivo y negativo. ¿Qué pasaría si solo hay positivo? Si solamente encontramos protones, ¿habría átomos? ¿Habría moléculas? No. Gracias a que la creación tiene positividad y negatividad. Repito, positivo y negativo, protón y electrón, hay átomos. Y dos átomos, un anión y un catión, forman una molécula. Y dos moléculas forman una sustancia. Y dos sustancias forman una célula. Y dos células forman un tejido. Y dos tejidos forman un órgano. Y dos o más órganos forman un cuerpo. Otra vez. Y ese cuerpo es el cuerpo de una planta. Y las plantas tienen positividad y negatividad o masculinidad y feminidad. Feminidad. Estambre y pistilo. Y gracias a que tienen estambre y pistilo, que las plantas se pueden fecundar. Y por lo tanto se pueden multiplicar. Y por eso encontramos tantas plantas en la creación. ¿Qué pasaría si no hubiese tanta multiplicación de plantas en la creación? ¿Cómo se alimentarían tantos cientos y cientos de especies animales?
Los animales, entonces, también tienen una masculinidad y una feminidad, macho y hembra. ¿Sí? Macho y hembra. Y gracias a eso se pueden multiplicar y reproducir. Los seres humanos, hombre y mujer. Y el Génesis refuerza, el ser humano fue creado a imagen y semejanza de ese ser creador. Hombre y mujer. Masculinidad y feminidad. Y vuelvo otra vez la pregunta importante, la pregunta de examen. ¿Sí? ¿De dónde vinieron estas características duales que encontramos de una forma clara, concreta y perfecta en la naturaleza? ¿De dónde vinieron? De una causa. De una causa universal. ¿Sí? Es decir, estas características también están en la causa. Ahí está. Una feminidad original y una masculinidad original. ¿Sí? Y también positividad y negatividad. Y ambas de la misma manera. Los tres principios se aplican en ellas. Número 1, son complementarias. Número 2, se atraen naturalmente. Número 3, cuando lo hacen, cuando se atraen naturalmente, es para dar a luz algo más grande que ellos mismos. ¿Okay? De una forma clara, concreta y concisa, perfecta. Entonces, podemos decir, y el Padre verdadero nos ha enseñado tantas veces, ¿cuál es el propósito del hombre? ¿Cuál es el propósito de la mujer? ¿De qué sirve crear algo masculino sin un femenino? O viceversa. No tiene razón de ser. No tiene razón de ser crear un gran protón sin un electrón. ¿Cierto? Entonces, masculinidad y feminidad, la máxima expresión de la naturaleza, ¿okay? Como padre y madre. Ninguno de ustedes, ninguno de nosotros estaríamos aquí sentados hablando y escuchando si no hubiésemos tenido un padre y una madre. ¿Cierto? Entonces, todo esto que está en la creación y que podemos observar y estudiar y palpar, viene de un ser causal. Llámese como le quieras llamar. Dios, Alá, Jehová, Yahvé, mente universal, energía universal, ser universal, como tú le quieras llamar. Dependiendo de la cultura donde hayas nacido. En resumen, la relación entre este ser causal y ese ser resultante, es decir, entre Dios y el universo, es esta. ¿Okay? Dios, que es carácter interno y forma externa, positividad y negatividad, se expresó en su creación, ¿okay? A través de el ser humano como la máxima creación del universo, a imagen y semejanza, en una posición de hijos. Y el resto de toda la creación, todo el mundo mineral, vegetal y animal, en una expresión simbólica. Por lo tanto, nuestra verdadera identidad como seres humanos es que somos la máxima expresión de la verdad y del amor de Dios hechos a imagen y semejanza. Cuando te pregunten a partir de hoy, ¿quién eres? No cómo te llamas. ¿Quién eres? No a qué te dedicas, porque a veces confundimos. Decimos, oye, ¿tú quién eres? Yo soy obrero. ¿Y tú quién eres? Pues yo soy arquitecto. No te estoy preguntando a qué te dedicas. Estoy preguntando quién eres. No te estoy preguntando cómo te llamas. Estoy preguntando quién eres. ¿Sí? ¿Quiénes somos? Hoy podemos contestar. Somos la máxima expresión de la verdad y del amor de Dios, hechos a imagen y semejanza, masculino o femenino. Y este es el amor de Dios. Esa es la expresión máxima del amor de Dios. ¿Okay? Y a través de los seres humanos, nosotros, ¿okay? Dios puede tener una relación de amor con el resto de la creación. Así de increíble es entonces la creación del universo. Ese es el amor de Dios. Es el amor de un padre y de una madre. Universales, puros, espirituales, celestiales. ¿Okay? Ese corazón de Dios, el impulso de amar, ¿okay?
es entonces lo más importante de ese ser creador, ¿no? El impulso de dar. Y se expresó a través de una masculinidad y una feminidad. Un Padre Celestial y una Madre Celestial. ¿Quién es Dios entonces? ¿No? Es eso. ¿Sí? Dios es un ser de corazón con un amor absoluto, incambiable, único, eterno, ¿okay? Que desea dar y recibir amor con sus hijos e hijas y que invierte toda su energía, todo su amor, todo su corazón por el bien de cada creación, ¿okay? Especialmente el ser humano, porque somos los hijos de Dios. Entonces, si Dios es así, su creación también es así. Por esa razón, el amor verdadero, que es la fuente, que es el centro, que es la esencia de Dios, es absoluto, eterno, único y cambiable. ¿Sí? Es tan importante entender este punto. ¿Y dónde lo ha reflejado? En el ser humano. El ser humano es la máxima expresión del universo. Nacemos con ese potencial de Dios. Imaginen, podemos ser como Dios. Es más, yo quiero mostrarme arrogante, ¿okay? Y me atrevo a decir que sus hijos son más que Dios. ¿Alguien de ustedes que está aquí sentado enfrente de mí, papá y mamá, un matrimonio, han tenido más de 2 hijos? ¿Sí? Los que levantaron la mano, ¿por qué tuvieron más que Dios? Dios solamente tuvo 2. ¿Ustedes por qué tuvieron más? ¿Sí? Así es el amor de Dios. Porque Dios quiere que ustedes sean más aún. Dios no tuvo un cuerpo físico, ustedes tienen un cuerpo físico. Dios no tuvo una esposa, ustedes tienen una esposa. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Dios no puede besar a su esposa, ustedes pueden besar a su esposa. ¿Por qué? ¿Por qué más que Dios? Porque ese es el corazón de Dios, ¿no? Entonces, nacemos con ese potencial inherente de llegar a ser divinos, absolutos, eternos, incambiables, como hijos e hijas de Dios. ¿Okay? Una imagen única y especial de Dios, eterno e irrepetible, absolutamente. Por esa razón es que Dios es nuestro Padre. ¿Se dan cuenta? Hoy, aparte de que tenemos una identidad original como sus hijos, caímos en cuenta de que ya no somos huérfanos. Tenemos un Padre universal, espiritual, que está ahí y que ha estado ahí siempre, ¿no? Pendiente de ti, cuidando de que nada te falte. ¿O alguna vez ustedes se han despertado y se dan cuenta de que no hay oxígeno? ¿A Dios se le olvidó abrir la llave del oxígeno? No, ¿verdad? Así es Dios. No importa, a veces no importa, muchas veces no importa cómo el hombre sea. Dios está ahí. Tú te puedes olvidar de Dios o quizás te has olvidado mucho tiempo de Dios, pero Él jamás se ha olvidado de ti, ni un segundo. Todos los días cuando despiertas está el sol. Todos los días cuando te levantas existe el aire. Todos los días cuando vas a la cocina o a algún lugar a comer hay comida y hay alimento, ¿no? ¿Sí? Entonces, señores, jóvenes, ¿okay? Así es el amor de Dios. Está más presente de lo que nos imaginamos. ¿Okay? Esto es muy importante entender, ¿no? ¿Okay? Y así son los principios de la creación, ¿sí? Para entender quiénes somos, qué somos, cómo somos, por qué somos. ¿Okay? Somos como Dios. ¿Okay? Verdaderos hijos e hijas de Dios. ¿Ok? Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, señor Felipe. Démosle un fuerte aplauso, por favor. ¿Ya? Ok. En realidad, muchas gracias, señor Felipe, por su tiempo, por el conocimiento que nos brinda en estas dos partes del principio divino, ¿verdad? Ahora pasaremos a la sección de preguntas y respuestas. Si alguno de los participantes gusta hacer un comentario o una pregunta al señor Felipe, adelante. Pueden prender micrófonos o alzar la manita, por favor. Hola, 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 hola. ¿Sí están ahí o ya se fueron? ¿Quién El dijo yo? señor Remberto Iglesias Castro tiene levantada la mano. Parece que Marcela también. Ah, no. Perdón, ok. Adelante. Bueno, quiero decirles que tienen muy buenas preguntas, ¿eh? Muy buenas preguntas, chicos. Ok, ¿eso qué significa? ¿Que entendieron todo o no entendieron nada? A ver, hablemos, honestamente. ¿Sí? ¿O entendieron todo o no entendieron nada? Bueno, hola, buenas. Adelante, adelante. Sí, ¿Quién nos bueno, habla? Javier Aquino, desde Bolivia, un saludo a todos ustedes. Muchas Hola, gracias Javier, ¿cómo estás? Bienvenido. muchas gracias. Un abrazo grande, señor Felipe. Muchas felicidades por esta explicación. Estuve reflexionando mucho en lo último que dijo. Muchas veces también tenemos que pensar en que cuando no vivimos siendo conscientes de que somos hijos de Dios, muchas veces personas que no conocen el principio, por ejemplo, arruinan su vida, literal. Prácticamente no cuidan su cuerpo, no entienden los principios ni las leyes del dar y recibir correctamente, no pueden resolver los conflictos que tienen en su misma familia. Entonces, todos estos principios de los cuales usted nos ha comentado, realmente son los principios a los cuales tenemos que regir nuestras vidas y practicarlas día a día. Esencial, básicas para poder ser felices. Entonces, esa era mi reflexión. ¿Verdad que en la sociedad se ven muchas cosas y da pena ver jóvenes cómo arruinan sus vidas porque no sienten que son hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, eso simplemente, señor Felipe, nuevamente muchas felicidades. Muchas gracias, Javier. Excelente tu comentario. ¿Alguien más? No sé cuántas personas están acá atendiendo. Me dicen que más de 60 personas. Gracias a todos por su asistencia, por su participación. ¿Sí? Nuestro más grande anhelo es de que cada uno de ustedes pueda no solamente escuchar, sino entender
Y no solamente entender, sino comprender. Y no solamente comprender, sino sentir. ¿Okay? Y como estudiamos ahora, cuando entendemos y sentimos, entonces hacemos. ¿Okay? Bueno, Yo tenemos todo. puedo decir una cosita así súper Adelante, rápida. adelante. ¿Quién nos Como habla? decía ¿Quién? Marcela Sagastume de Honduras. Marcela Adelante, Sagastume de Honduras. Mucho adelante, gusto. adelante. Eh, yo creo que es importante entender que todo lo que usted nos ha dicho en esta ocasión, mucha gente busca interpretarlo así como estábamos viendo lo de las dualidades ahorita, o absolutamente en la ciencia o absolutamente en la religión, y lo separan del todo. Al no entender el concepto de la unidad, de positividad y negatividad en todos sus aspectos y en todas las dualidades de Dios, vistas en la creación, entonces empieza a haber un choque, que de hecho es el choque del que usted nos hablaba, ¿no? El choque intelectual y el choque de la fe. Pero cuando nosotros entendemos esto y vemos que esto es como que fuera un previo ni siquiera es un previo, sí, es una forma de interpretar la creación tomando partes de la Biblia, de escrituras sagradas, de principios básicos de ciencia y también de religión a través de toda la historia de la humanidad. Cuando nosotros entendemos esto previo a lo que conocemos como la historia de la Biblia en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, entonces creo que nuestra mente espiritual, nuestra mente física, nuestro corazón, es como que se desplegara completamente y podemos absorber de manera correcta todo lo que viene después ya con una base que nosotros conocemos a nivel de religión y de ciencia, vaya. Y podemos empezar a unificar los temas. Entonces, solamente agradecerle, ha sido una charla muy linda. Me gustó muchísimo, ojalá que poco a poco vayamos entendiendo y como siempre, como usted dijo al principio, que seamos de los 3 tipos de personas que escuchamos una charla, que seamos los que captamos el mensaje y lo logramos reproducir de la manera correcta. Así que eso, muchas gracias. Excelente, Marcela, un gusto conocerte, aunque sea por la pantalla, ¿verdad? Y escuchar tu comentario muy, muy claro, concreto y conciso, ¿vale? Bendiciones. Okay. Tenemos una pregunta en el chat. Auri Rocío dice, me gustaría un repasito de la diapositiva donde explicó sobre la emoción, intelecto y voluntad. Pero hay una pregunta anterior, ¿no? No, sí, en el chat. Kenji Alfaro nos está preguntando de las características duales reflejadas en la creación, incluso en algunas plantas o animales. Es verdad, y no solamente en plantas y animales, ¿eh? Todo el universo, toda la creación tiene esa dualidad. ¿Okay? Los hombres tenemos una parte femenina, ¿okay? Las mujeres tienen una parte masculina, ¿okay? Tenemos cromosomas masculinos y femeninos, ¿ok? Entonces, toda la creación, el mundo vegetal, animal, seres humanos, que tienen esa parte complementaria, ¿no? Bien definida. La gran diferencia aquí, o lo más importante aquí, es entender que los seres humanos tenemos otra posición. Vamos a estudiarlo más profundamente en los siguientes capítulos, pero el valor y la posición y el valor de los seres humanos, ¿okay? No es el mismo que los animales y las plantas. ¿Me explico? ¿Okay? ¿Sí? Por esa razón, los seres humanos tenemos un ideal, tenemos una misión, tenemos un mandamiento, tenemos un principio, porque, reitero, vamos a estudiar más adelante, no me quiero adelantar. Los seres humanos vamos a llegar a tener una identidad única, un valor único, ¿okay? Una posición única, ¿sí? Muy importante y que solamente podemos concretar cuando entendemos estos principios y nos hacemos uno con ese ser creador, ¿okay? Porque Él nos dio esa capacidad de ser como Él, ¿sí? Entonces, es verdad, reitero, ¿no? Estas características duales están reflejadas así en muchos
en muchas especies del mundo animal y del mundo vegetal. ¿Okay? Pero no por eso podemos entender que también en los seres humanos, ¿okay? Puede haber una confusión, ¿no? En esas dualidades, ¿no? ¿Ok? Bien, el otro comentario era de... ¿Nos repiten, por favor? Auri Rocío dice, me gustaría un repasito de la diapositiva donde explicó sobre la emoción, intelecto y voluntad. Ok. ¿Vale? Estudiamos entonces que la creación, especialmente el ser humano, ¿okay? Nuestro yo interior, vamos a estudiarlo más profundamente, pero te respondo. Nuestro yo interior tiene intelecto, emoción y voluntad. ¿Okay? Nuestro ser espiritual está compuesto de esas tres partes: intelecto, emoción y voluntad. El intelecto busca la verdad, se alimenta de la verdad, necesita la verdad. ¿Sí? Así como las plantas necesitan la lluvia, el intelecto necesita la verdad. De eso se alimenta. ¿Okay? La emoción, la zona emocional se alimenta del amor. ¿Okay? La zona emocional. Y ambas, el intelecto y la emoción, cuando se unen, ¿okay? Cuando interactúan, ¿sí? Dan como resultado la voluntad, la bondad. En palabras sencillas, todos los seres humanos necesitamos dos puntos principales: entender las cosas y sentir las cosas. Entender las cosas y sentir las cosas. ¿Okay? Si tú entiendes algo, es el 50%. Hace falta sentirlo también para que sea el otro 50%. Y cuando completamente entendemos algo y sentimos algo, entonces lo hacemos completamente y totalmente y sentimos esta gran satisfacción que hablábamos en la introducción. ¿Okay? Dicho de otra forma, cuando a veces algo nos sale mal en la vida, es o porque no lo entendimos o porque no lo sentimos. ¿Me explico? ¿Lo entendimos a medias o lo sentimos a medias? Y por esa razón el resultado va a salir a medias. ¿Sí? Entonces, si estos tres atributos, intelecto, emoción y voluntad, ¿okay? Están en el ser humano, es porque están en el ser creador, Dios. Entonces, Dios tiene intelecto, emoción y voluntad. Y por esa razón, fíjense, por esa razón es que Dios desde el principio nos dio la verdad. Él sabía perfectamente que necesitábamos la verdad para alimentar ese intelecto. Y por eso nos dio el amor, para alimentar nuestra emoción, nuestra zona emocional. ¿Okay? Y ambas dan como resultado, reitero, la voluntad. Cuando aplicamos entonces cada una de estas partes en la vida real, ¿okay? El intelecto, damos la verdad, necesitamos la verdad. La emoción, damos el amor, necesitamos el amor. Y eso es lindo, es belleza, es la belleza, ¿no? Cuando te encuentras en la vida una persona que te ama mucho, que es muy amoroso, muy comprensible, muy tolerable, muy paciente, o sea, expresa todo su amor, ¿qué dices? Es hermoso. Eso nos da la belleza. ¿Sí? ¿Sí? El intelecto nos da la razón. La voluntad, ¿okay? La bondad, perdón, nos da la voluntad. Y viceversa. La voluntad nos da la bondad. ¿Okay? El arte, la religión y la ciencia. ¿Okay? Estas tres áreas de la vida básicas, ¿no? Que todo fue construido en base a eso, ¿no? José, ¿dónde quiere el micrófono? ¿Allá? Sí. Entonces, espero haber respondido a tu pregunta. Ok, una última pregunta, Kenji. Ok, los seres
Aparentemente, mira, aparentemente, ¿okay? Son seres asexuados, es decir, no tienen marcada una masculinidad y una feminidad como tal. Pero en su carácter interno, ¿sí? En su carácter interno, tienen esa dualidad. ¿Sí? Incluso hay seres animales que externamente no podemos definir si es macho o hembra. ¿Okay? Por ejemplo, los caballitos de mar, donde externamente el masculino es el que se embaraza. Pero sus características internas, ¿okay? Su carácter interno siempre está definido así. Por eso hay la reproducción. Si no, no hubiese la reproducción. Hay seres animales, entonces, también que incluso, okay, no se define, ¿verdad?, si es macho o hembra, pero okay, hay la reproducción. Pues la reproducción también exige esa dualidad. ¿Sí? Ok. Podemos estudiar esto mucho más a fondo, ¿vale? En otras expresiones de los principios, que es el pensamiento de unificación. No sé si alguna vez ustedes han escuchado de eso, ¿verdad? Pero que en algún momento ojalá y nos permita YSP, ¿verdad?, de compartir también estos principios, este pensamiento de unificación, para entender más profundamente, ¿verdad?, cómo se expresa esa masculinidad y esa feminidad en la creación. Muito obrigado. ¿Eres brasileño? Ok. Ah, ok, excelente. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra pregunta? ¿Se puede contribuir? ¿Se puede contribuir? Adelante. Bueno, no soy un experto, pero a la luz de la información que nos está brindando el hermano Olmedo, a la luz de lo que revela el principio divino, y bueno, luego a la luz de darle un curso al desarrollo de la existencia, tenemos que entender de que ¿Se me escucha? ¿Me escuchan bien? Sí, le escucho, Mario. Bueno. Sí, le escucho, bueno, Mario. Gracias. Entonces, no, el simple hecho de Dios de decidir hacer algo, ya eso implicaba un increíble esfuerzo, una increíble tarea, un increíble reto. Es decir, nosotros vemos el resultado, pero no sabemos, no nos imaginamos la cantidad de tiempo que Dios pasó pensando, racionalizando. Imagínense ustedes mismos cuando tienen un proyecto y se pone su cabeza en la almohada, quieren ir a dormir, pero no pueden dormir. Se levantan al día siguiente y su cabeza es un infierno disculpen la comparación, ¿verdad? Es un infierno de ideas que no lo deja descansar hasta que usted finalmente trae un resultado. Y estoy hablando de cosas simples, de tareas que a veces nosotros solo modificamos algo que ya está hecho.
pero Dios tenía que ver cómo salía, cómo sacaba algo de la nada, cómo sacaba algo de sí mismo. Es decir, nosotros tenemos materia alrededor para hacer cosas, pero Dios no tenía nada, tenía que, es como que usted diga, me voy a sacar un tanto de sangre y de esa sangre voy a empezar a generar cosas, ¿no? Estoy siendo muy, ¿cómo se llama? Muy ánimo, tal vez, ¿verdad? En eso, pero la idea, esa era una idea de que el proceso de creación fue muy retador. Entonces, con la pregunta de la sexualidad, cuando nosotros vemos los recuentos científicos y le preguntamos a los científicos, desde la existencia de las primeras cosas, la definición de la sexualidad fue uno de los retos más grandes del proceso de la creación. Es decir, haber producido, la primera cosa era ser capaz de sacar de mi yo esas dos cosas, esa dualidad que yo tengo. Ese era el primer reto. Entonces fue un inmenso esfuerzo la clarificación del tal yin y el yang, que si usted se va a la teoría, a la investigación oriental, incluso no se ponen de acuerdo. Algunos dicen, no, lo que pasa es que nosotros le decimos a los occidentales el yin y el yang, pero ellos dicen, no, es el yang y el yin. Y cuando usted le da lugares al yin y el yang en algún momento, para nuestra mente occidental, vemos de que los roles se mezclan. Y es porque la definición, ahí entra lo que es la definición de la sexualidad. Hay un punto donde choca, donde es ambigua, hay un punto donde es complicado. Entonces, para que Dios llegara a la definición de la sexualidad, y estamos hablando de los niveles, diferentes tipos de desarrollo de sexualidad, cuyos trazos quedaron grabados a lo largo del proceso histórico, del proceso de la creación, como bien lo menciona Olmedo, Felipe, ¿verdad? Felipe Olmedo. Sí. Están los caballitos de mar, hay seres en la creación en los cuales los roles, incluso hay comunidades hermafroditas, donde a la hora de carecer de masculinos ocurre un fenómeno interior donde se autoproduce, se autogenera la masculinidad. Y si no lo vemos en las plantas, la mezcla entre estambres, pistilos, y eso no está muy bien definido a la hora del lanzamiento del polen y todo eso. Entonces, para llegar a la manifestación de la sexualidad en el tema animal y específicamente en el tema humano, fue un reto donde seguramente cuando nos encontremos con Dios le veremos y no será tan barbado ni tan peludo, porque seguro estará tirado de los pelos, bien calvito, porque le costó increíblemente llegar a la definición, porque el punto era sacar el positivo y el negativo. Ahora la otra tarea es cómo hacer que ese positivo y negativo puedan ser atraídos de nuevo ya en una dimensión fuera de mí. Y ahí es donde juega el papel de la conferencia que se dio, la primera energía universal. Dice que la primera energía universal se encarga de generar que fuera de Dios estas entidades tengan elementos de atracción. Entonces, al hermano que preguntaba sobre la sexualidad, esos fenómenos que encuentra son ejemplos o trazos de las pinceladas primitivas en la definición de la sexualidad. Y, como se verá seguramente más adelante, todas esas cosas son tareas pendientes que el ser humano tiene para perfeccionar, porque esa fue la razón. Nosotros somos el último punto, Dios es el alfa y nosotros somos el omega. ¿Qué quiere decir? Nosotros estamos definidos para perfeccionar cada una de esas cosas, la sexualidad, perfeccionar el corazón, perfeccionar la voluntad, perfeccionar la emoción. Todos esos elementos que habló el hermano Felipe son tarea nuestra, misión que Dios nos dio a nosotros, solamente a nosotros y a nadie más. Así que le auguro gran futuro a este seminario. Muchas gracias, muy amables.
muchas gracias, señor Mario. Excelente complemento. Ok. Bueno, no sé cómo andamos de tiempo, ¿verdad? Si todavía hay espacio para preguntas. ¿Qué nos dice el MC? Todavía hay tiempo. No sé si alguien más quisiera hacer un comentario. En el chat. De hecho hay una pregunta en el chat de Artur que dice, en la séptima diapositiva de Principios de la Creación, hay una frase que dice, Hyun-Sam es el segundo Sun-San. ¿A qué se refiere con esto? ¿Podría explicar la frase, por favor? Claro, para empezar, Hyun-San es un término de la lengua coreana. Hyun-San. Y de hecho, Hyun-San no define exactamente solo forma externa, no es algo mucho más profundo. Y Sun-San está reflejando o está queriendo expresar como la parte interna. ¿Okay? Carácter interno original es Sun-San. Forma externa original es Hyun-San, ¿no? Entonces, nuestro cuerpo es como la segunda mente, es decir, la expresión de la mente. Nuestro cuerpo físico es la manifestación de la mente. Es como la segunda mente. Es como, subrayo, es como la segunda mente. ¿Ok? Porque es la manifestación de nuestra mente, es la parte visible. Entonces, Hyun-San, dice ahí, es el segundo Sun-San. O sea, es la manifestación visible, material, tangible, ¿ok? Tocable de la parte interna, del carácter interno original. ¿Ok? A eso se refiere, ¿no? Esa terminología que pusieron ahí, ¿verdad? Es el cuerpo de la mente, la expresión física, ¿ok? De la mente invisible, ¿no? ¿Ok? Pero entonces subrayo también, Sun-San significa carácter interno original. ¿Ok? Hyun-San significa forma externa original. ¿Sí? Pero son términos que en los primeros niveles de principio, incluso en el principio azul, ¿ok? Así también está redactado, ¿okay? Que el padre utilizó para definir estas dos características originales de Dios. ¿Okay? Primera, carácter original, ¿okay? Y carácter interno original y forma externa original. Esa es la relación. ¿Ok? ¿Qué decía Inocencia? No alcancé a leer. Que nosotros y Dios tengamos positivo y negativo significa que por naturaleza debemos tener dentro de nosotros el lado bueno y malo. ¿No? Oh, qué buena pregunta, Inocencia. La sociedad, muchas áreas de la sociedad, tienden a clasificar lo bueno como positivo y lo malo como negativo. No. Por eso yo les comenté que en estas características duales, recuerden, ¿ok? En estas características duales, número 1, hay principios en estas características duales. Hay principios dentro de los principios, ¿ok? ¿Sí? En estas características duales dijimos, número 1, son complementarios. El positivo y el negativo, el protón y el electrón, ¿ok? El estambre y el pistilo son complementarios. El uno es para el otro, ¿ok? El estambre es para el pistilo y el pistilo es para el estambre, ¿ok? El positivo es para el negativo y el negativo es para el positivo, ¿sí? Son complementarios totalmente, naturalmente, ¿ok? Número 2, se atraen naturalmente. Naturalmente se atraen. ¿Me explico? Ok, ese es el principio número 2. Y número 3, cuando se atraen y se unen naturalmente, es porque van a dar como resultado algo más grande que ellos mismos. ¿Sí?
Este es muy importante entender. ¿Ok? Entonces, yo pregunto, ¿el bueno y el malo se atraen naturalmente? No, ¿verdad? ¿Sí? Y cuando se unen, si es que se unen, ¿vale? ¿Dan como resultado algo más grande? No. Al contrario, ¿se dan cuenta? Vamos a estudiar el tema del origen del mal, ¿ok? En el siguiente capítulo, el día jueves, ¿ok? Se va a estudiar el capítulo de las causas y las consecuencias de la degradación humana y la razón por la cual surgió el mal. Pero entonces, los principios divinos nos enseñan que negativo no significa malo, positivo no significa bueno. ¿Ok? Las características duales originales de Dios, ¿sí?, son positividad y negatividad, masculinidad y feminidad, interno y externo. ¿Ok? Así, el bien y el mal es otro cantar. ¿Sí? Ahí. Ok, eso es muy importante, por eso dije, es muy buena pregunta de Inocencia, ¿verdad? Porque ser positivo no significa ser bueno y viceversa. ¿Ok? Ser negativo no significa ser malo. ¿Sí? Hay atributos, ¿ok?, positivos y negativos en lo bueno. Y hay atributos positivos y negativos en lo malo también. ¿Vale? Entonces, ¿ok?, es muy importante entender, ¿no? ¿Ok? Como dijo el hermano de Honduras, ¿sí es de Honduras o de Nicaragua? De Honduras. ¿Ve? Lo importante de los principios... Mario, ¿ok?, es entender que el universo está regido por principios y leyes universales. ¿Ok? Y dentro de esos principios y leyes universales existen los propósitos universales. ¿Ok? Una cosa son leyes y otra cosa son propósitos. ¿Ok? Las leyes son generales, universales, pero los propósitos tienen sentido. ¿Ok? Entonces, Dios es un Dios de principios y de propósitos absolutos. ¿Qué significa esto? Que el universo no se creó al azar. Digamos, nos estamos metiendo en cosas muy profundas, ¿eh? ¿Verdad? Pero el universo no se creó al azar. Dios no aventó un montón de partículas y moléculas a ver qué se forma. No. Sí, cada ser creado tuvo un propósito, ¿ok? Es decir, un porqué basado en principios. ¿Sí? Eso es lo interesante de los principios, ¿no? ¿Okay? Que todas las cosas creadas naturalmente por Dios, ¿okay?, tienen un porqué, es decir, un propósito basado en un principio. ¿Sí? Ok, y entonces distorsión, ¿okay?, de los principios, los pseudo principios, ¿okay?, es otro tema que vamos a estudiar el día jueves. ¿Sí? Ok, espero haber respondido a la pregunta, Inocencia. Muy bien, no sé si hay otras preguntas, otros comentarios.